El día de hoy les quiero mostrar una función que les va a permitir leer una cadena de caracteres. Esta función lee los caracteres de la pantalla que ingresen a la pantalla uno por uno y los va concatenando dentro de una variable llamada auxiliar. Entonces, antes de comenzar, vamos a definir un tipo de dato llamado string que haga referencia a un puntero a carácter. Esto que tienen aquí es el prototipo de la función que va a leer la cadena. Esta función recibe como parámetro un puntero a un tipo de a un dato de tipo string. Aquí tengo definido una variable global llamada buffer, que es donde voy a almacenar la cadena, y también es de tipo string. Esto sería el programa principal. Al final les explico qué hace. Es solamente para probar la función. Y vamos a pasar a explicar la función. La función recibe entonces un puntero a un tipo de dato string. Y ese puntero lo almacena, esa dirección la almacena en la variable cadena. Dentro de la función necesitamos una variable de tipo carácter que va a ser para almacenar el carácter leído. Los caracteres los vamos a leer en un ciclo. El entero i va a controlar el tamaño de la cadena, nos va a servir para reservar la memoria necesaria para la cadena. Y la variable auxiliar, que es de tipo string, va a ser la que va a almacenar la cadena para luego pasársela a la dirección que contiene cadena. Cuando inicia a correr la función, recibe una dirección. Si lo que hay en esa dirección no es nulo, quiere decir que la cadena contiene caracteres. Entonces hay que liberar ese espacio. Libero el espacio que hay en la dirección a la que apunta cadena. Y luego hago que apunte a nulo. Inicializan i en 1 para almacenar espacio para el primer carácter. Dentro de este ciclo while van a leer caracteres hasta encontrarse con el fin de línea. Aquí dice que mientras el carácter que leamos y almacenemos en C sea distinto de fin de línea, entonces mientras el carácter que leamos de la pantalla y almacenemos en C sea distinto del carácter pleca n, que es el fin de línea, entonces vamos a hacer lo que está entre estas llaves. Y lo que vamos a hacer es reservar memoria para la variable auxiliar que va a contener la cadena. Aquí vamos a utilizar la función realloc. Esta función lo que hace es tomar un bloque de memoria, en este caso auxiliar, y agregarle más memoria. La memoria que se le agrega es el tamaño que está acá en su segundo parámetro. Entonces, si la variable auxiliar es nula, quiere decir que la función realloc no pudo almacenar memoria, y eso quiere decir que no hay suficiente memoria, por lo que si auxiliar es nulo, vamos a mandar a la pantalla un error que nos diga insuficiente memoria, y vamos a salir del programa con un exit failure que va a decir que el programa terminó con falla o con errores. Si no, vamos a avanzar a esta sentencia, donde en el espacio i-1 de la cadena auxiliar vamos a reservar el carácter C que acabamos de leer, y en el espacio siguiente a donde almacenamos C vamos a colocar el carácter fin de línea. Luego incrementamos i para avanzar al siguiente carácter y vuelve a iniciar el ciclo, vuelve a tomar otro carácter, vuelve a reservar memoria para ese carácter, lo almacena, coloca ahora el fin de línea en el siguiente espacio, y así sucesivamente hasta que lleguemos a encontrarnos con el fin de línea. Si en un caso nosotros solo presionamos enter, este ciclo no se ejecuta porque nosotros captamos el carácter fin de línea,
captamos el carácter fin de línea, entonces no lo almacena y salta directamente a esta sentencia. Entonces auxiliar quedaría siendo nulo porque no le hemos reservado memoria. Entonces comprobamos que si auxiliar es nulo, lo que vamos a hacer es que a auxiliar le vamos a reservar memoria con la función malloc, una memoria de 5 espacios para caracteres, y en ese espacio vamos a almacenar, a ese espacio le vamos a copiar la cadena nulo, pero si no, entonces, si no, quiere decir que bueno, aquí le vamos a agregar un si no. Si no quiere decir que la cadena no es nula, que el auxiliar no es nulo, y quiere decir eso que sí se leyó una cadena. Entonces lo que van a hacer con esa cadena es almacenarla en la dirección que le pasamos a la función. Lo que hacen entonces es reservar memoria en la dirección que le pasamos a la función, y luego copiar a ese espacio lo que está contenido en la variable auxiliar. Cuando termine todo eso, entonces liberamos el espacio de auxiliar para utilizarlo nuevamente en otra llamada a la función. Aquí está un ejemplo de lo que va a hacer el programa. Voy a agregar un ciclo do while después para que comprueben algo. Entonces, compilar y correr. Nos pide una cadena. Ahorita llegamos aquí con un print, ingrese cadena. Pueden decir bienvenidos a la programación en C. Dan enter y automáticamente, si se fijan, el resultado imprime el buffer. Sí, el buffer. Pero ¿en qué momento el buffer fue cambiado? Fue cambiado cuando llamamos a la función leer cadena y le pasamos la dirección del buffer. Cuando le pasamos la dirección del buffer, en esa dirección que nosotros enviamos se almacenó la cadena y ahora la muestra. Ahí está el resultado. Ya funciona bien. Si ahora nosotros llamamos nuevamente a la función y nosotros solo tocamos enter, entonces el resultado es null. Porque no hemos leído ninguna cadena. No hemos leído ninguna cadena. Aquí me falta agregar que hay que copiar. El null en la cadena auxiliar. Bueno, esto se puede hacer directamente. Voy a eliminar esto. Voy a pegar una copia de esto. Así. Le vamos a reservar a la cadena un espacio de 5 caracteres nada más. Voy a hacer el cambio. Un espacio de 5 caracteres, y a ese espacio le vamos a copiar la palabra nulo. Listo. Y ahora vamos a probarla, compilarla y probarla. Entonces, si yo solo toco enter, el resultado es nulo, porque a la dirección que yo le envié le copio la palabra nulo. ¿Para qué me puede servir esa palabra? Puedo agregar aquí un ciclo do while. Luego de pedir la cadena pueden decir do, con un ciclo do while, y una comparación, string comparison, buffer con la palabra nulo, sí, con una L.
mientras la comparación entre el buffer y la palabra nulo sea igual a 0, quiere decir que son exactamente iguales, va a pedirnos que ingresemos una cadena. Así. Pueden copiar esto también. Así. Listo. Y antes de eso un mensaje. Si la comparación, si en la comparación del buffer con la palabra nulo resulta ser igual a 0, lo cual indica que son iguales, entonces vamos a imprimir no se leyó cadena, no se leyó cadena. Ahora compilar, probar. Si yo toco enter, dice no se leyó cadena y me vuelve a pedir la cadena, pero ahora yo digo cadena y entonces ya pasa el resultado que es cadena.